Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a tratar lo que viene a ser la división algebraica, ¿ya? Para ello tenemos que entender más o menos, o tenemos que recordar de qué trataba la división. La división era, en otras palabras, una repartición, ¿cierto? Por decir, si yo tenía una cantidad cualquiera, hablando aritméticamente, teníamos algo como esto. Puedo tener un 345 dividido entre 21, ¿ya? Por decir, ¿no? En esta operación, ¿qué teníamos que hacer? En aritmética nosotros hacíamos, agarrábamos 2 aproximadamente esto nos daba 1. Luego, ¿qué hacíamos? Esta cantidad la multiplicábamos por lo de arriba. ¿Qué me quedaba? 21. Y lo copiábamos aquí, pero con signo contrario, ¿cierto? Dedicábamos a realizar la operación entre estas dos, con lo cual me quedaba 13, ¿ya? 13. A continuación, ¿qué hacíamos? Bajábamos este número 5, ¿no? Bajábamos el número 5 y teníamos esto. Nuevamente hacíamos la división, esta cantidad entre esta cantidad. Aproximadamente, para nosotros debe ser esto, un 6. ¿Ya? 6. 6 por 21, ¿cuánto será? 126, ¿no? 126, nuevamente con el signo negativo. ¿Y aquí qué nos quedaba? Simplemente nos quedaba un número 9. En este caso veíamos que esta división ya no era posible y ahí quedaba todo. Aquí podíamos identificar cosas simples, o sea, las partes de la división. Esta parte para mí se llamaba residuo o resto. Esto de aquí se llamaba para mí cociente, ¿no? Cociente. Esto se llamaba divisor. Y finalmente esto de aquí se llamaba dividendo. Bien, esto era de forma aritmética. Pero, ¿qué pasaría si yo trato de hacer esto en la forma algebraica? En la forma algebraica vamos a tener algo como esto. Por decir, un x elevado al cubo menos 4x al cuadrado más 5x menos 3, todo dividido entre ¿qué? Digamos que yo lo voy a dividir x menos 1. Bien, esta división, ¿cómo se realizaría? De la misma forma. A diferencia de la aritmética, decíamos 2 con 2. Aquí vamos a tomar simplemente términos. Decimos esta división con esta, ¿no? Entonces, si yo observo, desde aquí, ¿qué voy a observar? Se va a generar una división de monomios, ¿no ve? X al cubo dividido entre x, eso me da simplemente como x al cuadrado. ¿Y qué hacía? Multiplicaba esto por lo de arriba. Entonces aquí vamos a tener un x al cubo, ¿ya? Menos un x al cuadrado. Pero, como habíamos mencionado, tiene que tener el signo contrario. Hay dos opciones de hacer esto. La primera opción sería cambiarle de signo aquí o dedicarme a restar. Cualquiera de los dos es válida. Digamos que me voy a dedicar a restar. Entonces, esto, ¿cuánto va a ser? Esto va a ser 0, ¿ya? De aquí, menos 4x cuadrado menos x cuadrado, eso sería, ¿cuánto? Más, corrijo, menos, ¿no? Menos 3x al cuadrado. A continuación, baja este. Más 5x y hasta ahí quedaría, ¿no? Volvemos a hacer la operación. En este caso, esto con esto, ¿no? Volvemos a generar, ¿qué? Una división de monomios. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar simplemente un menos 3x. Bien, un menos 3x. Luego, ¿qué decimos? Ya teniendo esta operación, entonces volvemos a multiplicar por lo de arriba. Si multiplico, entonces me queda menos 3x al cuadrado, ¿ya? Menos por menos me da más 3x. ¿Qué hago a continuación? Me dedico a restar, ¿no? Restamos. Restando, ¿qué me va a quedar? Menos, esto se va a hacer 0. 5x menos 3, esto va a ser simplemente un 2x. Baja el 3. Ya, con eso ya tenemos casi todo. Y aquí simplemente volvemos a repetir, ¿no? Esta parte con esta parte. ¿Cuánto me quedaría la división? Simplemente me va a quedar un más 2. Vuelvo a hacer la multiplicación, esto por lo de arriba.
Y aquí voy a tener simplemente un 2x, ¿ya? 2x menos, o corrijo, sí, menos 2, ¿no? Menos 2. Menos 2. Restamos, y aquí ¿qué me queda? Aquí voy a tener 0, y aquí voy a tener simplemente menos 3, menos 2, esto va a ser simplemente un menos 1. Y hasta ahí quedaría la división como tal. Pero aquí, ¿qué se va a identificar? Primero, a ver, vamos a considerar cosas importantes, ¿no? Si yo me fijo, el grado de este polinomio, que es el dividendo, vamos a colocarlo de esta manera, el grado absoluto, ¿de quién? Del dividendo, ¿ya? ¿Qué relación tiene con el cociente? Fíjense, a ver, el grado del cociente es 2, lo cual sería 3 menos 1. Entonces el grado absoluto del divisor menos el grado absoluto ¿de quién? Del divisor, esto me va a dar el grado absoluto ¿de quién? Del cociente. Primera propiedad. Segunda propiedad, el resto mínimamente va a ser ¿qué? Un grado menor ¿a quién? A esto, ¿no ve? Entonces voy a tener ¿qué? El grado absoluto ¿de quién? Del resto va a ser igual a ¿qué? El grado absoluto, ¿ya? ¿De quién? Del divisor menos 1. ¿Sí? Otra cosa más. Lo que habíamos observado anteriormente en aritmética, teníamos que, para realizar la verificación de esta división, ¿ya? Para realizar la verificación, había una propiedad más. Esa era la regla de la división. ¿Cuál era la regla de la división? Decíamos de esta forma. Hablando en el caso de álgebra, esto se va a modificar parcialmente de esta forma. Dividendo de x, dividido entre ¿qué? Divisor de x, esto va a ser igual a cociente de x más ¿qué? Más un resto, ¿no ve? ¿Ya? Más un resto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? A ver, ¿qué quiere decir esto? Si yo multiplicara, ¿ya? Si yo multiplicara, por decir, aquí nos falta algo, ¿no? Nos falta simplemente esto, ¿no? Ya, divisor de x. Bien. Si yo multiplicara a esta igualdad por esta cantidad, o sea, a ambos miembros yo le voy a multiplicar por d de x, ¿qué me va a quedar? Se va a simplificar todo y al final me va a quedar esta pequeña identidad. Dividiendo de x es igual al cociente de x por el divisor de x más el resto. Esta sería la propiedad fundamental, ¿no? La verificación de la división. A ver, hacerlo en esta parte de lo que viene a ser de nuestra división algebraica me parece un poco tedioso. Hagámoslo para verificar en nuestra división aritmética. Entonces, ¿qué tenemos que tener? 345, ¿ya? Tiene que ser igual a ¿qué? Al cociente, que para nosotros es 16, por el divisor, que es 21, más el resto, que el resto para nosotros es 9. Si multiplicamos 16 por 21, esto me daría, a ver, 16 por 21, seguramente va a ser 21, 16, ¿no? 6 por 1, 6, ya, va, no va nada, 6 por 2, 12, ya, 12, 21, ahí lo dejamos tal cual, empezamos a sumar y esto me queda 6, ya, 6, 1, 3, ya, y 2, 1, en este caso simplemente sería 3, ¿no? Aquí me tengo que dedicar a sumar más 9, ¿no? Entonces sería esto 336 más 9, lo cual me da 345. Entonces se verifica la igualdad, ¿no? Se verifica. Esto vendría a ser las características importantes en relación a la división que habíamos extraído. ¿Esto funciona para esto? Sí, solo que es un poquito más tedioso, ¿no? Bien. ¿Qué otra cosa más podemos sacar? A ver, ya teniendo esta división tradicional, seguramente podemos sacar otra. O sea, métodos abreviados, ¿para qué? Para extraer directamente el cociente y directamente el resto. Esos métodos son conocidos como ¿qué? Como los esquemas o los teoremas, ¿no? El teorema del resto, los esquemas de Ruffini y los esquemas de Horner. Dependiendo a quién, dependiendo al caso de el divisor. A ver, vayamos viendo uno de ellos. Si yo trabajara en el caso del esquema de Ruffini, ya, el esquema de Ruffini, vamos a poner Ruffini. Con Ruffini, ¿qué voy a obtener? Con Ruffini, desde ya voy a obtener, primero, puedo obtener el cociente, puedo obtener el resto. Estos dos. ¿Ya?
¿Cómo se trabaja con el esquema de Ruffini? Sobre la marcha, ¿no? Nosotros tenemos que garantizar en el esquema de Ruffini que nuestro polinomio, tanto el dividendo y el divisor, estén ordenados respecto a la variable en forma descendente o ascendente. Pero de preferencia siempre se maneja de forma descendente. Bien, ya teniendo nuestros polinomios ordenados, lo que hacemos es directamente manejar sus coeficientes con el signo. Este es el caso, ¿no? 1, menos 4, 5 y menos 3, ¿no? Entonces vamos copiando esos coeficientes. Decimos 1, ya, menos 4, ya, 5 y 3, ¿no? Negativo. A continuación, lo que hacemos es lo siguiente. De nuestro divisor, ya, de nuestro divisor, lo que hacemos es igualarlo a 0. Ah, ya, entonces si yo igualo a 0, mi divisor de este caso, x menos 1 igual a 0, de aquí voy a obtener ¿qué? Que x vale 1. X vale 1. ¿Este valor dónde viene? Viene en este punto. Y hacemos lo que viene a continuación. Este número 1 de aquí, el primer coeficiente, baja, ¿ya? Y se realiza la multiplicación de estos dos, lo que me viene a dar 1. Luego, en esta columna, lo que se hace es, se suma de manera vertical, lo que me quedaría como un menos 3. Luego, se procede de la misma forma. Esto por esto, lo cual me quedaría como menos 3, se vuelve a hacer la suma ¿qué? La suma vertical. 5 menos 3, esto me da como 2. Volviendo a multiplicar, esto me quedaría como 2 y esto me quedaría simplemente como menos 1. Esta última columna, esta columna de aquí, es la que representa al resto, ¿ya? Al resto. Entonces, ¿cómo yo puedo identificar? En este caso está facilito, pero si yo tuviese otra estructura, ya sería otro caso, ¿no? Para nosotros, este vendría a ser el resto, ¿no? El resto. Si aplicara esta relación, el cociente, ¿qué grado tendría? Del dividendo menos el divisor. 3 menos 1, esto vendría a ser 2, ¿no? Entonces, de esta forma de aquí, estos coeficientes, ¿a qué pertenecerían? Un x cuadrado, un x y un término independiente. Entonces, de mi esquema de Ruffini, ¿qué puedo extraer? Puedo extraer primero el cociente. El cociente sería para mí un x al cuadrado, ya, menos 3 veces x, más 2. En cambio, el resto, de manera final, voy a tener como que, lo voy a obtener de esta forma, directamente un menos 1. Y con eso el problema estaría resuelto. Podemos corroborar que nuestro proceso del esquema de Ruffini es idéntico en relación a ¿qué? Al esquema tradicional. La desventaja de hacer este esquema tradicional es que se puede cometer errores en cuanto a ¿qué? Los signos, las restas y demás. Pero este proceso pueden observar que es el más adecuado. Continuamos con el otro esquema. El otro esquema vendría a ser el esquema de Horner. Ese esquema trabajaría con ¿qué? Con, en este caso, divisores que vienen a tener un grado mayor a 1. Pero una consecuencia del esquema de Ruffini, ¿ya? Una consecuencia es el teorema del resto. ¿Ya? El teorema del resto. Lo notaremos completo, ¿ya? Teorema del resto. ¿Qué nos dice este teorema? Este teorema nos dice lo siguiente. Al igualar el divisor a 0, obteniendo este valor, ¿qué es lo que hago? Con este valor obtenido, yo puedo evaluar el polinomio que representa al dividendo. Con esa evaluación, yo puedo obtener de manera directa el resto. A ver, pongámoslo en marcha. Identifiquemos, dividendo, divisor. Si igualo el divisor a 0, voy a obtener x1. O sea, primer paso, x menos 1 igual a 0. En este caso, ¿no ve? Y de aquí obtengo, ¿qué? Un x igual a 1. Siguiente paso, mi dividendo, yo lo voy a evaluar con este valor. Entonces me dice que, segundo paso, ya, copiamos el dividendo, x cubo menos 4x cuadrado más 5x menos 3. Evaluando para este valor, ¿qué vamos a obtener? 1 menos 4 más 5 menos 3. Y si hacemos esta reducción, se observa que se obtiene un menos 1.
lo cual me daría el resto. ¿Ven? Esta forma de obtener el teorema del resto es la consecuencia de Ruffini. Bien, a continuación vayamos viendo el esquema de Horner. En el esquema de Horner se va a tener una división similar a esta, con el que el divisor ya no es lineal, o sea, ya no tiene grado 1. Su grado absoluto en este caso vendría a ser un 2. Vamos a identificar los grados del cociente. ¿Ya? El cociente, primero, ¿qué grado va a tener? Recordemos que el grado era del cociente, la diferencia entre ¿qué? El grado absoluto del dividendo y del divisor. Entonces, el grado absoluto de esto, ¿cuánto me da? 4. De esto me da 2. Entonces aquí, ¿qué puedo obtener? El grado del cociente, ¿ya? ¿Grado absoluto de quién? Del cociente va a ser igual a 2. ¿No ve? ¿Qué más? El resto. El resto va a ser mínimamente, en este caso, un grado menor al del divisor. Entonces, 2 menos 1, aquí voy a obtener el grado absoluto de quién? Del resto va a ser igual a 1. Mínimamente, puede ser un término independiente, dependiendo al caso, ¿no? Ya. Ahora, el esquema de Horner lo que nos dice es lo siguiente. Tú tienes que hacerte, más o menos, similar a Ruffini, un esquema entre dos líneas. ¿Ya? Entre dos líneas. En esta parte de aquí vienen los coeficientes de quién? Los coeficientes del dividendo. Identificando, entonces voy a tener un 6, voy a tener un 5. Luego voy a tener ¿qué? Fíjense aquí que nos falta el término cuadrático y el término lineal. Entonces aquí los completamos con ceros. Y finalmente tengo el término independiente que sería 1. Completando, para ver si hemos hecho bien, esto sería x a la cuarta, x al cubo, x al cuadrado, x y término independiente. Ya está en esa parte lo que viene a ser los coeficientes. En esa columna de aquí vienen los coeficientes de ¿quién? Del divisor. Pero hay una pequeña variante. El primer término se conserva. 3. Ya, 3. A continuación, ¿qué es lo que se hace? Se cambia el signo de los que vienen a continuación. Entonces aquí tendría un menos 1 y aquí tendría un 2. Con eso ya tendríamos casi todo. ¿Cuál es el proceso? El proceso es el siguiente. ¿Ya? El proceso es el siguiente. Lo que hacemos es bajar, en este caso, la división entre estas dos cantidades. O sea, esta dividida entre esta. 6 dividido entre 3, eso me da 2, ¿no? 2. Lo que hacemos a continuación sería multiplicar este 2 por este 1 y lo colocamos aquí. Entonces sería 2 por menos 1, menos 2. Luego, 2 por 2, vendría aquí, 4. Bien. Luego, ¿qué es lo que se procede a hacer? Se suma estas dos cantidades. Si hacemos la suma, voy a obtener directamente un 3. De la misma forma como en el inicio, esta cantidad se divide con esta. Se divide con esa, 3 con 3, ¿eso cuánto me daría? Me daría 1. Y ese 1 viene aquí. Procedemos de la misma forma. Este 1 se multiplica por este y se multiplica por este. Entonces esto me quedaría 1 por 1, un menos 1. ¿Ya? Menos 1. 1 por 2, aquí me quedaría simplemente como 2. Se procede de la misma forma. Entre estos 3 ahora, ¿no? Entre estos 3, la suma me quedaría como 3. Se vuelve a dividir este entre esta cantidad. 3 dividido entre 3, eso me da 1. Y ese 1 se anota aquí abajo. Se vuelve a realizar el proceso. Multiplicar esta cantidad por esta y por esta. Entonces, 1 por menos 1, aquí viene un menos 1. ¿Eh? Menos 1. Luego, esta por esta, ¿cuánto me quedaría? Simplemente un 2. ¿Qué hacemos a continuación? A continuación, lo que podemos observar es que ya no es necesario, ya no es necesario realizar esta división. ¿Por qué? Porque si yo sumo estas, aquí me va a quedar ¿cuánto? Me va a quedar un 1. ¿No? Ese 1 tendría que dividirlo por 3 aparentemente. Pero, ¿cuándo se sabe que ya se ha llegado el límite? Se ha llegado al límite cuando el último número multiplicado ha coincidido con la columna de ¿quién? Del término independiente. Fíjense, en esta parte, el 2 ha coincidido con eso. Entonces,
Cuando se llegue a este punto, ya no es necesario hacer la división de la suma de las columnas con el primer término de ¿quién? O perdón, el primer coeficiente del divisor. Entonces, si hago esto me quedaría hasta aquí 1. Y si hago nuevamente la suma aquí, esto me quedaría también 1. ¿Qué hacemos ahora? Ya una vez identificado los coeficientes, ¿qué hacemos? Vamos a realizar lo que viene a ser la identificación del cociente y del resto. A ver, nuestro grado del cociente tiene 2, entonces partiendo desde este punto voy a tener un x al cuadrado, un x y un término independiente. Con lo que hasta aquí ya estaría mi cociente. O sea, esta línea de división para este lado es el cociente. Para aquel lado vendría a ser simplemente el resto. El resto, ¿qué grado mínimamente tenía que tener? Un grado igual a 1. Entonces aquí simplemente decimos un x y un término independiente. Debido a esto, vamos a tener finalmente que voy a tener que el cociente, ya, el cociente para mí va a ser igual a ¿qué? El cociente va a ser igual a 2 veces x al cuadrado, ya, más x más 1. El resto, ¿a qué va a ser igual? El resto va a ser igual a x más 1. Resto de x, cociente en x. Y con eso, esta parte teórica ya estaría resumida. En el siguiente video lo que nos vamos a dedicar a hacer es netamente puro problemas. Bien, espero que el problema espero que la parte teórica te haya sido de utilidad. Nos vemos en otra oportunidad en el siguiente video. Chao, chao.